Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tengo el gusto y el placer de que esté con nosotros un joven argentino incansable luchador en defensa de la libertad. Incluso Nuevos desafíos del periodismo, su último libro, que hoy lo vamos a tocar, a referirnos a él. Y sobre todo vamos a tratar con el doctor Daniel Desein, a quien me refiero, vicepresidente de ADEPA, presidente de la agencia Diarios y Noticias, DIN. Yo tuve el honor en aquel momento de ser uno de los fundadores. Es presidente de todas las radios del mundo, además es vicepresidente de la CIP, Representación Argentina. Fue presidente de ADEPA, por supuesto, y es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Todas las libertades juntas, querido Daniel. Así que tengo el gusto y el honor, y te agradezco enormemente que estés hoy en Corriente de Pensamiento. Gracias por invitarme, José Antonio. No, vos sabés que, en primer lugar, quiero decirte que estoy preocupado, estamos preocupados, o siempre abordamos el tema de libertad de opinión, libertad de prensa, pero yo diría que todos tendríamos que hoy ser celosos defensores de esta magnífica palabra que nuestro himno la repite y la reitera, que es la defensa de la libertad individual, colectiva, de propiedad intelectual, todo. No sé qué opinas vos, y creo que nuestra Constitución lo dice claramente. Constitución cuya reforma se va a cumplir este fin de semana. Vamos a estar en Santa Fe, el 20 aniversario. Yo tuve oposición en muchos casos, pero es la Constitución que nos rige, la de 1994. Y allí se habla en el artículo 14 y el 17 de la defensa de la libertad. Así que yo te dejo a vos con todo gusto, y de paso te agradezco enormemente la dedicatoria de este libro de otro día, Nuevos desafíos del periodismo, que ahora al cual nos referiremos en algún momento. Bueno, el libro ¿Viajando mucho, Daniel? Ahora tengo que viajar a la asamblea de ADEPA en Jujuy, que es el 10 de septiembre. La semana siguiente tenemos un congreso de la Asociación Mundial de Periódicos, cuyo Consejo Ejecutivo integro, que se hace en Lima, para tratar los grandes temas digitales dentro de los medios tradicionales. Unas semanas más tarde tenemos el congreso, la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, para tratar básicamente las cuestiones de libertad de expresión en todo el continente. Eso es en Santiago de Chile. Santiago de Chile. Así que bueno, con respecto a la libertad, sin duda en estas horas se está tratando proyectos de leyes que tienen mucho que ver con ello. La de terrorismo, ¿no? La de abastecimiento, una serie de cuestiones que indudablemente preocupan. Cuando digo el abastecimiento, me acuerdo cuando empezó don José Belgerbar y terminó el Rodrigazo. Entonces son cosas que nos preocupan a todos, oficialismo, oposición, a todos los que pensamos con espíritu de grandeza y de justicia, ¿no? En el caso de la ley antiterrorista, claramente el gobierno cometió un error y ya ha retrocedido, ¿no? Ha retrocedido con la imprenta. Evidentemente, desde el punto de vista semántico de la misma palabra, para la opinión pública resultaba un exceso y generaba un enorme temor en la inversión, en todo el sector empresario desde ya. Total. Y un rechazo unánime de toda la oposición. Con respecto a la ley de abastecimiento pasa algo similar, en el sentido de que es una de las iniciativas que más ha aglutinado al sector empresario. Prácticamente todos, salvo unos pocos aislados, han rechazado esta medida que impulsa el gobierno. El G6, ¿no? el espacio donde se aglutinan los principales empresarios de la Argentina, ha sostenido en un comunicado que se ha hecho público en las últimas horas, que es claramente inconstitucional por afectar la libertad para ejercer la industria, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y es otro golpe al buen clima de negocios que necesita todo país para atraer la inversión, para que el capital se desarrolle adecuadamente. A reglas claras de juego, a la seguridad jurídica. ¿A no crees, Daniel, vos que sos un hombre que trabajás mucho en esto, defendés mucho, que sos, no olvidé de mencionar, nada más ni nada menos que el diario La Gaceta de Tucumán, que es líder en toda la región y creo que el diario del interior con mayor tiraje? Así es. Esta actitud de los empresarios me parece
positiva. Lo que yo creo que es importante que los argentinos, o los dirigentes fundamentalmente, y también la sociedad que tiene que pedir rendición de cuenta de los actos que realizan sus mandatarios, que nos falta coherencia y transparencia. Porque a veces, cuando nos toca que venga bien la cosa, somos oficialistas. Cuando no, actuamos de otra manera. Yo creo que la coherencia y también, lógicamente, la lucha contra la corrupción y todo esto es fantástico. El otro día estuve en una comida, un debate, donde estuvo Monseñor Lozano, presidente de la Pastoral Social, y la verdad que fue magnífica sus reflexiones, su exposición, y se debatió ampliamente este tema. Creo que es importante que el individualismo, como dice el Santo Padre también, lo dejemos un poco de lado y pensemos con criterio generoso y de grandeza. No sé qué opinás vos con respecto. Sí, sin duda. El gobierno ha generado un gran desconcierto en parte por el giro que se ha dado en los últimos meses. El punto de corte, sin duda, es el default, ¿no? La posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con los holdouts y demás, que quiebra la línea que había adoptado el gobierno, que implicaba un cambio en la orientación de sus medidas anteriores, con el arreglo con el Club de París, ¿no es cierto? El arreglo con Repsol, el CIAD y demás. Y evidentemente resolver el problema de la deuda era un elemento coherente en esa línea. Ahí hubo, los motivos no están del todo claros, ¿no? Pero evidentemente un cambio de tendencia que ha llevado a una nueva radicalización, que evidentemente genera muchísimo temor, no solamente en el sector empresario, sino en buena parte de la comunidad, al afectar claramente las expectativas, al potenciar ciertos índices preocupantes, a potenciar el dólar paralelo, por ejemplo, y hace que este círculo vicioso de recesión, ¿no es cierto?, que genera inflación, desempleo, que afecta en definitiva la vida de los argentinos, se potencie, ¿no? Y no vemos claramente cómo va a seguir esta etapa de transición, al que le queda 1 año y medio prácticamente, y va a generar una herencia pesada para el próximo gobierno. Entonces, lo que hoy tenemos es un escenario cargado de inquietud, cargado de incertidumbre, ¿no? En general, porque también la oposición, en las luchas intestinas, provoca por ahí desaliento a la gente. Yo creo que el mea culpa, el examen de conciencia, el actuar con espíritu de grandeza y en la cultura del encuentro, como dice el Santo Padre, es de capital importancia en este momento. No sé, ¿qué opinas vos, Daniel? Sin duda, lo que no tenemos claro es cómo se va a parar la oposición frente a este escenario. En las medidas más radicales del gobierno, afortunadamente, la oposición ha mantenido una postura en la misma línea, ¿no es cierto?, con respecto a la ley antiterrorista, la ley de abastecimiento, lo que se está discutiendo en estas horas. No hay muchas fisuras ni en la oposición ni en los distintos sectores que están siendo afectados, y eso es positivo para de alguna manera marcar un dique y evitar que pasen ciertas leyes que pueden ser muy perjudiciales para el juego democrático, para el nivel de equilibrio constitucional que requiere toda democracia para mantener su dinámica. Pero claramente sí se la mediatización de la política creo que no es conveniente, no sé qué opinas vos, sino el proyecto de que queremos llevar adelante, cómo queremos hacer. Porque algunos hoy están con este, mañana con el otro, la publicidad. O en la campaña decimos una cosa y en la realidad después hacemos otra. Tenemos muchos casos como ese. Y bueno, y en eso tiene responsabilidad la sociedad para mí. Que tiene que analizar quiénes son los candidatos, qué hicieron, qué están haciendo y qué pueden hacer. Porque a veces hablamos del mediano y largo plazo, pero tenemos también que resolver, yo soy partidario por supuesto, del mediano y largo plazo. No podemos pensar solamente en el día que vivimos, pero tenemos que pensar también en el día que vivimos por la situación que está viviendo la gente, ¿no? Así es, sí. Y con respecto a este libro, querido Daniel, Nuevos desafíos del periodismo, yo dejaría que vos le explicaras brevemente a la gente cuál ha sido el motivo por el cual te decidiste hacer estos nuevos desafíos. Y la palabra desafío me gusta mucho porque creo que es fundamental para que la gente siga planteándose desafíos y compromisos de cumplir lo que dicen, ¿no?
Bueno, el periodismo se encuentra en su etapa de mayor cambio, ¿no? En la forma en que circula, en que se produce la información, ha cambiado de manera radical, se hace a un nivel vertiginoso, que tiene que ver con la fragmentación de las audiencias, con la multiplicación de los dispositivos electrónicos para consumir la información, por la forma de producción, por la participación del ciudadano en la construcción de las noticias, por las nuevas demandas que tienen los nuevos usuarios en Internet, los nuevos lectores, los espectadores en general. Para eso convocamos a una serie de especialistas, periodistas, editores, académicos. Qué bueno el debate, ¿no? Consultores de España, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos. Hay intelectuales como Fernando Savater, por ejemplo, Miguel Ángel Basteñar, que es el ex subdirector del País de Madrid. Me acuerdo cuando en una asamblea de EPA, la penúltima creo, vos lo presentaste, estuvo brillante. Así es. Está Jorge Yo Fontevecchia, Ricardo Kirchner, el editor de Clarín, sí. Pablo Mendelevich, James Nilsson, El Wilkinson, que es el presidente de la Asociación Mundial de Medios, es decir, ópticas distintas tratando de responder las preguntas claves que tienen que ver con qué va a pasar con las ediciones papel de los diarios, qué están demandando hoy los jóvenes, cómo en definitiva Internet está afectando la forma de producir para los medios periodísticos. Este conjunto de miradas creemos que ofrece un mapa posible sobre el futuro, sobre el rumbo que están tomando los medios y el oficio periodístico en general. La semana pasada, por ejemplo, otro tema, el tema energético, Clarín planteó el tema de Vaca Muerta, hablaron economistas, en el Malva, yo también tuve el gusto de estar, estuvo Daniel Montamá, que expuso energía, Ricardo Arrezu, lo comprovinciano. Así es. Que habló sobre el tema económico, bueno, mucha gente. Esa fue una magnífica jornada esa, ¿no? Daniel, y de ahora para adelante, yo, si vos querés, podemos mencionar rápidamente la defensa de la libertad, como decíamos al comienzo, leyendo textualmente lo que dicen estos artículos de la Constitución, para que mucha gente no crea que... El 14, por ejemplo, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, el de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Después está el 14 bis, que lo voy a abordar en el próximo programa con un querido amigo, que es el ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires hace 20 años, y que defiende enormemente a la clase pasiva, que es el doctor Eugenio Semín. Y después el 17 dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilio de ninguna especie. Entonces yo creo que todo esto nos tiene que demostrar que tenemos que respetar a rajatabla el texto de la Carta Magna y sobre todo defender los principios de la libertad para cualquier habitante del suelo argentino, incluso para los extranjeros, ¿no? Y vos hablabas hoy de lo que están planteando con el tema del periodismo y lo que estás haciendo, porque ya has sido presidente de ADEPA, está en la CIP, está en la Asociación Diario Mundial y de Noticias, Periódicos, Asociación Mundial de Periódicos. Así que es trascendente tu tarea, ¿eh? De todas maneras, querido Daniel, de ahora en adelante, tratemos que no sea mediática la política, que le digamos la verdad a la gente y que la sociedad nos reclame rendición de cuentas de lo que hacemos.
pero dejo a tu criterio cómo crees que puede transitar este camino de ahora al 2015. Bueno, hay como dos opciones, ¿no? Una ¿Cómo moderación de lo que se venía haciendo en los últimos años o la acentuación de ciertas políticas. Y evidentemente, como decíamos al principio, en un momento en que parecía, ¿no?, tratar de buscarse una transición ordenada, algo se quebró allí. Sin duda, el default es como una especie de momento de ruptura en ese sentido y de acentuación de este tipo de políticas tan preocupantes. Y como ejemplo de muestra tenemos el espejo chavista, ¿no? Pensemos que en la Venezuela de Chávez se expropiaron más de 1000 empresas, hubo más de 22.000 quiebras, se disparó la inflación, carencias básicas para la ciudadanía, una libertad de expresión totalmente avasallada, ¿no es cierto?, con clausuras de medios de comunicación, presiones contra muchos de ellos que obligaron a ventas forzadas, enormes dificultades para la impresión de diarios que están saliendo de circulación, ¿no es cierto? Y cuando eso empieza a ocurrir y cuando la libertad de expresión se siente acorralada, todas las demás libertades empiezan a resquebrajarse, ¿no es cierto? Y evidentemente ese tipo de climas, que también son similares en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, ¿no?, generan enormes perjuicios para la ciudadanía en general, y hay que estar siempre muy alertas, ¿no?, y no dejar pasar desapercibido este tipo de avances sobre esas libertades centrales. Vas a seguir viajando permanentemente ahora, ¿no? Después de Santiago, lo de la CIP y lo de Jujuy, dirían. Ahora, fíjate vos que hablábamos al comienzo, vos hablabas del default, de lo cambiante que somos los argentinos. ¿Vos te acordás cuando se declaró el default hace unos años? El Congreso se vino abajo aplaudiendo. Sí, claro. Y te das cuenta del daño que le ocasiona al país esta situación. Por eso yo planteo siempre, y a lo mejor uno incurre en ese error, pero trata de no hacerlo, de no ser coherentes y transparentes también, que es lo que la gente está pretendiendo de la dirigencia política, empresaria, periodística, intelectuales, etc. Ahora, con respecto, ¿cómo ves este momento del país con respecto a la libertad de opinión, de prensa, de expresión, etcétera? Bueno, mira, hace poco lo entrevistaba a Fernando Ruiz, que es un profesor de la Universidad Austral que sacó un libro por Sudamericana muy interesante que se llama Guerras Mediáticas. Hace un repaso de los conflictos entre la prensa y los gobiernos en la Argentina en 200 años de historia. Y él me decía, yo creo que hemos entrado en la posguerra, ¿no? Lo cierto es que los niveles de intensidad en cuanto al acoso del gobierno contra los medios de comunicación han disminuido, si bien continúan, pero elementos como el boicot publicitario, que ahuyentó a los mayores anunciantes de los principales diarios en la Argentina, ha concluido, o sea, ha minorado en gran medida. Ese fue el mayor golpe económico que sufrieron medios como Clarín, La Nación, Perfil, El Cronista, etcétera, etcétera, ¿no? Ataques, el intento de expropiar empresas claves como Papel Prensa para apoderarse, ¿no es cierto?, del insumo central para todo el periodismo gráfico, la sanción de ciertas leyes particularmente hostiles, ¿no es cierto?, el acoso contra el Grupo Clarín puntualmente, que si bien continúa a través del AFCA y ciertas arbitrariedades en la aplicación de la ley de medios, no está en su momento de mayor virulencia, eso es cierto. Sin embargo, todavía tenemos un discurso hostil que desconoce el rol de la prensa, su legitimidad, ¿no es cierto? Tenemos un aparato paraoficial dedicado a atacar al periodismo independiente, tenemos el uso de los recursos públicos a través de la publicidad oficial de manera absolutamente arbitraria, son 4.800 millones de pesos, entre el fútbol para todos, el mantenimiento de los medios públicos, de programas mantenidos por el oficialismo, o pauta propiamente dicha, suma esta cifra. Y eso construye un enorme aparato absolutamente hostil contra cualquier muestra de expresiones libres a través de cualquier medio. Entonces, eso sí sigue siendo preocupante, pero claramente el momento de mayor intensidad disminuye, en parte porque el gobierno tiene menos fuerza. Entonces, se está concentrando sobre ciertas áreas para tratar de paliar los graves problemas que tiene, sobre todo en materia económica, y transitar esto con el mayor dominio de la situación. Pero yo creo que se equivoca en el sentido que lo que hace es echar nafta al fuego, y los problemas centrales, como en materia económica sería sin duda la inflación, claramente tienden a agravarse y no a atenuarse como en principio busca el gobierno. Nos quedan 2 minutos, Daniel, y vos tenés poder de síntesis. 2 preguntas en una.
¿Te satisface la actitud que está asumiendo la oposición? ¿Tenés esperanza en ese aspecto? ¿Hay proyectos en serio? Y lo otro es, ¿cómo crees que van a ser estos meses que faltan? Un año y medio prácticamente, sí, para las elecciones. Las PASO, los candidatos. Sin duda van a ser tiempos turbulentos. Casualmente ese es el nombre de un próximo libro que estamos sacando en octubre por esta misma editorial junto con ADEPA. Turbulentos porque evidentemente hay muchísimos elementos que generan incertidumbres, noticias que todas las semanas están cambiando sobre leyes que pueden alterar radicalmente las reglas de juego en la Argentina. La oposición tiene una multiplicidad de candidatos, pases para un lado y para otro, ¿no? Candidatos centrales como pueden ser Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, que no sabemos si juega con Massa o juega con Scioli, si Sanz va a hacer alguna dupla con Macri, etcétera, si Lilita Carrió va a quebrar UNEN, cómo va a quedar en definitiva. Cobo dijo que no con Macri, por ejemplo. Lo de Cobo, bueno, hay evidentemente movimientos muy fuertes para tratar de buscar esas candidaturas que finalmente lleguen con posibilidades a un balotaje, o sea que la incertidumbre va a continuar después de las PASO y del primer momento electoral, pero sí claramente creo que todos los candidatos coinciden en ciertas cuestiones que tienen que ver con el respeto a la institucionalidad, el respeto a la libertad de expresión, la inserción de la Argentina en el mundo, la fijación de reglas claras en materia económica. Eso es último importantísimo, la inserción que tiene. Y esas pocas cosas que son muy comunes en las democracias avanzadas, en la Argentina es mucho. Entonces, tener esas coincidencias entre los 7 u 8 candidatos que hoy afloran en el horizonte no es poca cosa para la situación que vivimos. Con lo cual, soy optimista en el mediano a largo plazo, es decir, después de fines del 2015, y miro con mucha preocupación esta transición hasta esa fecha, ¿no es cierto? La que imagino, sí, con muchísima alteración. Falta bastante tiempo, ¿no? Falta bastante tiempo. Y porque sos vos y tenés poder de síntesis, una última pregunta. ¿No crees que nos falta debate, diálogo, análisis, pues, audiencias públicas para debatir todos estos temas y que el Congreso es el lugar indicado para eso? Sin duda, el Congreso ha sido durante mucho tiempo dentro de esta última etapa gubernamental, al igual que en gobiernos anteriores, una suerte de escribanía que se dedicaba a refrendar nada más que las iniciativas del Poder Ejecutivo, en una Argentina con una tendencia presidencialista muy marcada, ¿no es cierto?, que evidentemente eso va a cambiar porque el próximo gobierno no va a tener mayoría en las cámaras. Entonces el debate, el consenso, la búsqueda, ¿no es cierto?, de puntos en común y en definitiva el diseño, el boceto de ciertas políticas de Estado va a ser una necesidad para sea quien sea el que gobierne. Por suerte, las distintas propuestas a través de los distintos candidatos que hoy están en danza coinciden en estos puntos elementales que señalábamos recién, ¿no? Así que eso creo yo que son elementos que abonan el optimismo, que hacen prever un escenario auspicioso para la Argentina. ¿No estás cansado de tanto trabajar, Daniel? No, todavía no. Me alegra mucho. Te felicito por todo lo que estás haciendo y me alegra mucho de que hayas venido hoy a Corrientes de Pensamiento. Gracias por la invitación de nuevo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
La verdad es que es un gusto y un placer hablar con una persona de la envergadura intelectual, del trabajo permanente, de lucha por la libertad, que es un bien tan preciado al que le demos a toda la trascendencia que tiene, como es el doctor Daniel Desein. Un hombre del interior, un hombre que recorre el mundo, un hombre que preside instituciones de gran envergadura y jerarquía y que defiende la libertad a rajatabla. Y que además escribe periódicamente varios libros que también se dirigen a la misma dirección. Por eso, en estos 2 minutos, 1 minuto me queda ahora, yo quiero resaltar que es nuestra obligación defender la libertad a rajatabla, como lo establece el espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional. Y además, la libertad individual, la libertad personal, la seguridad entra en juego allí, que está tambaleante, por supuesto. Defender a todos los sectores, sin distinción de ninguna naturaleza, porque nuestra obligación como argentinos es trabajar para todos. Por eso, justamente yo decía cuando hablaba con Daniel, que el jueves va a estar un querido amigo doctor Eugenio Semino, que será recibido por segunda vez en audiencia especial por el Santo Padre, que defiende a 7.200.000 jubilados y pensionados que tenemos en el país. Trabajemos sin especulaciones, sin pensar que lo que se hace nos puede otorgar rédito político. Pensemos en el prójimo, en la cultura del encuentro, como dijimos con Daniel, como decía el Santo Padre. Que Dios así lo quiera y que nosotros hagamos lo mejor posible para que se concreten las aspiraciones de los seres humanos de nuestros prójimos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.